¿Qué tal? Mi nombre es Brandon Cervantes García. Actualmente estudio en la Universidad Politécnica de Tecámac, la ingeniería en software. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca del diseño de sistemas. Bueno, para esto tenemos que saber que esta es una rama de trabajo muy buena actualmente, ya que todo se basa en la tecnología y la informática, las computadoras, las tablets y los teléfonos. Y bueno, los negocios de este siglo pues tienen que ser lucrativos, innovadores, creativos y bueno, todas las características que vemos aquí. Y bueno, todo esto transforma los talentos en capital humano, utilizamos la tecnología y las comunicaciones de punta. Esto es muy competitivo y bueno, se trabaja con muchos estándares mundiales, nacionales y locales y sobre todo ecológicos. Bueno, para el análisis y el diseño, doble cero, es un enfoque de la ingeniería de software que modela un sistema como un grupo de objetos que interactúan entre sí. La esencia de análisis y del diseño doble cero consiste en situar el dominio de un problema y una solución lógica entre la perspectiva de los objetos. Para eso pues tenemos tres parámetros principales, que es el análisis, el diseño, construcción. En el caso del análisis tenemos que ver la investigación del problema, cómo es, qué le vamos a dar solución o cuál es la necesidad que vamos a cubrir. En el diseño pues la solución lógica y en la construcción el código como tal que vamos a ir teniendo. Después tenemos el análisis y el diseño orientado a objetos. Durante el análisis se identifica y se describen los objetos dentro del dominio del problema. Por ejemplo, con el caso de un sistema de una biblioteca. Los objetos serían, pues, de un sistema informático sería el libro, biblioteca, el cliente, todos los parámetros que lleva. Durante este también, el diseño, se procura definir los objetos lógicos del software que serán implementados en un lenguaje de programación objeto o bueno, un lenguaje de programación orientado a objetos. El ejemplo, por ejemplo, el libro tiene el atributo título y el método imprimir. Son partes de la programación, como ya deberíamos de saber hasta este momento, ¿no? Finalmente, durante la programación o la construcción orientada a objetos, se implementan los componentes de diseño como una clase libro en C++, Java o Visual Basic, Visual Studio o algo por el estilo. También tenemos aquí el ciclo de vida del desarrollo del sistema. Para empezar tenemos que planear, después analizar, ir viendo cómo va a ir el diseño, ya ir haciendo algunas pruebas, implantarlo y bueno, finalmente darle mantenimiento y es un ciclo. Se regresa de nuevo a planeación. Esto para ver cómo va el sistema y mejorarlo. Los objetivos de un sistema pues es cubrir la necesidad o arreglar algún problema. Por ejemplo, cumplir una función básica y pues el fin, pues si no tenemos uno, pues no tiene una razón de existir este sistema. Esa razón es el punto de partida de los analistas para un estudio a fondo y completo del sistema. Si un elemento no aporta valor para alcanzar la meta, el sistema pues deberá ser eliminarlo. Y bueno, todos los elementos deben estar dirigidos o enfocados a su objeto primordial, sin importar la forma en que actúen para alcanzarla. Para esto tenemos varias fases para diseñar el sistema. Uno de ellos es la identificación de oportunidades, la evaluación y selección, desarrollo e ingeniería del producto y del proceso, pruebas y evaluación y el comienzo de la producción. Entonces este conjunto de actividades son las que van a intervenir en la mayoría de las áreas de las funciones del diseño. Bueno, tenemos que tener también varios criterios para un buen diseño. ¿Y cuáles son estos? Pues debemos presentar una organización jerárquica, o sea, por niveles, que haga un uso inteligente del control entre los componentes del software. Entonces tenemos que ver bien cómo van a ir delegándose
esta jerarquía. Ser modular, ¿esto qué quiere decir? Pues que se debe hacer una partición lógica del software en elementos que realicen funciones específicas. Está muy bien explicado esto. Pues debe contener abstracciones de datos y procedimientos. Esto quiere decir que vamos a tomar un dato de cierta parte y lo vamos a ocupar en otra. Los procedimientos pues es la ejecución de este código y que se vaya a ir ejecutando. También debe de producir módulos que presenten características de funcionamiento independiente. Cada cosa tiene que cumplir su función y tiene que estar bien distribuida. Debe conducir interfaces que reduzcan la complejidad de las conexiones entre los módulos y el entorno exterior. Y debe de producir un diseño usando un método que pudiera repetirse según información obtenida durante el análisis de requisitos de software. Ok. ¿Y cuáles son los componentes estructurales de los sistemas informáticos? Pues estos se componen de entradas, modelos, salidas y tecnologías, bases de datos y controles. Entonces tenemos aquí en un diagrama, una imagen, pues todo lo que le estoy mencionando, y esto está rodeado de usuarios y tiene acceso a esto. Entonces, como por ejemplo Facebook, nosotros somos los usuarios, tenemos la entrada a esta plataforma. Entonces nosotros somos los usuarios, entramos, tenemos ciertos modelos, cierta manera de acomodar toda la información, también hay controles, hay salida de información, entrada, y también hay una base de datos. Y bueno, en el que sigue tenemos componentes los estructurales de los sistemas informáticos. Por ejemplo, tenemos 6. Uno de ellos es el del bloque de entrada. Este representa todos los datos que entran al sistema informático y los medios por los cuales se capturen y se introducen. El siguiente bloque es el de modelos, que consta de modelos lógico-matemáticos. Esos manipulan la entrada y los datos que están almacenados para producir una salida o alguna respuesta. El bloque de salida es el producto que entrega el sistema informático. El bloque de tecnología es el encargado de la captura de entrada, de producir las salidas y controlar el sistema. El bloque de la base de datos es todo lo que tiene que ver con la base de datos, tanto como inserción, eliminar, hacer actualizar, o bueno, actualizaciones, borrar datos de la base de datos. Y finalmente el bloque de controles son las medidas a tomar ante desastres naturales y fallas de los sistemas, errores o emisiones que tienen de parte de los programadores. ¿Qué es la reingeniería de software? Esta es prácticamente la modificación de algún producto o algún programa o algunos componentes de este, usando para el análisis del sistema existente técnicas de ingeniería inversa y para la etapa de reconstrucción herramientas de la ingeniería directa, de tal manera que se oriente este cambio hacia mayores niveles de facilidad en cuanto a mantenimiento y reutilización, compresión o evaluación. Involucra diferentes actividades como análisis de inventario, reestructuración de documentos, ingeniería inversa, reestructuración de programas y datos, y por último la ingeniería directa. Y finalmente tenemos los pasos de esta reingeniería. Como tenemos aquí, primero tenemos un código antiguo, una compilación o algo que ya estaba hecho. Después se va a analizar el código, se va a reestructurar y aquí se puede ir a un repositorio y bueno, las herramientas que vamos teniendo, o la ingeniería inversa que se le puede poner, y después aquí se va a generar un nuevo código, después se convierte y esto ya es lo que, bueno, una vez que se llega aquí, esto es al final. O por ejemplo, con el antiguo con el código antiguo se puede meter a un código conversor y ya tenemos uno nuevo, ya sea para una nueva tecnología como si en C++ se pueda pasar a C# o por ejemplo en Visual Basic que se pueda pasar a alguna tecnología nueva como de ahora. Y bueno, estos serían los conceptos básicos de
el diseño de sistemas. ¿Vale? Eso sería todo. Gracias por ver.